yes, we can win this war, but the first step necessary for actually winning is to know what the war is. Imagine a private club where presidents, prime ministers, international bankers and generals rub shoulders, and where the people running the wars, the markets and governments say what they never say in public. Buenas tardes a todos, soy yo, Daniel Sturion del Nuevo. Bueno, en el último episodio, que era el número 5, os contamos el modus operandi del Consejo de Relaciones Exteriores, de sus operaciones psicológicas secretas, y hoy quiero contarles el papel que ellos jugaron en la puesta en marcha del famoso Plan Marshall posterior a la Segunda Guerra Mundial. Bueno, el Plan Marshall se bautizó así por el discurso que pronunció el 5 de junio del año 1947 en la Universidad Harvard George Marshall, ex general y más tarde secretario de Estado de Estados Unidos. Marshall propuso una solución a esta desintegración económica y las malas condiciones sociales a las que se enfrentaban los países europeos tras la Segunda Guerra Mundial. Y en virtud del programa, Estados Unidos, por ejemplo, se comprometía a proporcionar ayuda para evitar la hambruna en las principales áreas de conflicto, sobre todo en países como Alemania o Italia o España, reparar la devastación de estas zonas lo antes posible, y también invitar a los países europeos a participar en el programa de cooperación para su reconstrucción económica. Y bueno, según el folleto disponible en la Biblioteca Congreso estadounidense, Estados Unidos también se benefició del plan al desarrollar valiosas socios comerciales y aliados de confianza entre los países de Europa Occidental. Y aún más importante fueron los numerosos lazos de amistad individual y sobre todo colectiva que se forjaron entre Estados Unidos y varios países europeos. Entonces, de lo que se suele tener menos conocimiento es que el plan venía con condiciones. Estados Unidos exigió, por ejemplo, explícitamente la liberalización del comercio y el aumento de la productividad, lo cual garantizaría la americanización de Europa conforme la élite política y también económica europea entablara una estrecha relación con sus homólogos estadounidenses sin que produjera un notable desarrollo económico o político sin la aprobación de Estados Unidos. O sea, quiere decir que ningún acuerdo, ningún proyecto, ninguna decisión podría tomarse en Europa sin la aprobación de Estados Unidos. Esta era la parte, digamos, oculta y secreta del Plan Marshall. Entonces, la Ley de Ayuda Exterior de 1948 estableció que la Agencia para la Cooperación Económica administrara el Programa de Recuperación Europea. Entre los años 1948 y 1951, cuando se puso formalmente en marcha el Plan Marshall, el Congreso de Estados Unidos destinó $13.300 millones en conceptos de ayuda a 16 estados de Europa Occidental, una cantidad, bueno, fantasmagórica por aquel entonces. Este ejercicio de esta generosidad internacional sin precedentes, sin embargo, calificada por el mismísimo Winston Churchill como el acto más sórdido de la historia, ahora explicamos por qué, sirvió directamente a los intereses económicos de las empresas estadounidenses de orientación internacional que lo fomentaron. Por ejemplo, William Clayton es el CFR, subsecretario de la Economía, cuya gira por Europa, cuyas cartas de Washington desempeñaron un papel clave a la hora de preparar el plan, fue quien defendió ante el Congreso y obtuvo unos beneficios personales de $700,000 al año. Su propia empresa, Anderson Clayton, la compañía, se aseguró $100 millones en pedidos vinculados al Plan Marshall hasta el verano de 1949. No está nada mal, ¿verdad? Pero existía la cara oculta del plan. Por ejemplo, en 1949, McGeorge Bundy, expresidente de la Fundación Ford, hemos hablado, ¿acordáis de él en los anteriores episodios?, aceptó el proyecto que le ofreció el Consejo de Relaciones Exteriores en Nueva York para estudiar el Plan Marshall de ayuda a Europa. Entonces, el grupo de estudio del Consejo encargado de analizar la ayuda al continente europeo incluía algunos de los
bueno, digamos, personajes más destacados del sistema político en materia de asuntos exteriores. Entonces, con el joven Bundy, colaboraron en el proyecto Alan Dulles, el futuro director de la CIA americana, David Lilienthal, Dwight Eisenhower, Will Clayton, George Kennan, Richard Bissell y Franklin Lindsay. Dulles, Bissell y Lindsay se convertirían en poco tiempo en funcionarios de alto nivel de la recién establecida Agencia Central de Inteligencia. Dwight Eisenhower, bueno, sabemos, se convirtió en el presidente de Estados Unidos. Ahora, sus reuniones, hablando de este grupito de amigos, se consideraban tan delicadas que no se distribuía a los miembros del Consejo la habitual transcripción extraoficial. Incluso en las reuniones del Club Bilderberg recibes un transcripto de todo lo que habían hablado. Entonces, había buenas razones para mantenerlo en secreto y probablemente eran los únicos ciudadanos privados que tenían el conocimiento de que había una parte oculta de este plan Marshall, algo sumamente confidencial. ¿De qué estoy hablando? Concretamente, que la CIA americana se apropió de parte de los $200 millones anuales de los fondos de moneda nacional que aportaban los receptores de la ayuda del plan Marshall. Entonces, la CIA utilizaba este dinero no justificado para financiar actividades, por ejemplo, anticomunistas en Francia, en Italia, así como para apoyar a los periodistas, líderes sindicales, políticos, simpatizantes, asesinos a sueldo, que hacían lo que tenían que hacer para asegurarse que el comunismo no se levantara la cabeza. Y bueno, eso es la parte, digamos, sórdida del plan que hablaba, entre comillas, el mismísimo Winston Churchill. Pero, bueno, volvemos un poco al pasado. Los orígenes del plan Marshall se remontan, de hecho, a las redes de formación política establecida por el Consejo de Relaciones Exteriores, incluso antes de la Segunda Guerra Mundial en 1939. Repito, o sea, estamos hablando, la guerra empezó en 1939, 40-41 es la guerra, 22 de junio que empieza la guerra contra la Unión Soviética, y esto, los planes de Plan Marshall de post-Segunda Guerra Mundial ya lo estaban debatiendo en secreto en 1939. Y las actas de las reuniones a puertas cerradas, obviamente, que se celebraron entre el Departamento de Estado y el Consejo de Relaciones Exteriores a partir del año 1939, detallan explícitamente el papel de Estados Unidos como potencia con capacidad de injerencia y como sustituto del Imperio Británico. Entonces, el movimiento encaminado a crear una Europa unida formaba parte del plan muchísimo más amplio dirigido a crear un gobierno mundial. Repito, estamos hablando antes de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, Carroll Quigley, un famosísimo profesor de historia de Foreign Office School de la Universidad de Georgetown, de hecho, era profesor del mismísimo Bill Clinton, daba un repaso a la evolución del sistema establishment, también conocido como Futuro Nuevo Orden Mundial, en su libro famosísimo Tragedy and Hope, donde, bueno, él advertía que la integración de Europa Occidental iniciada en 1948 estuvo motivada por el Plan Marshall, pensado y puesto en marcha antes de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, Estados Unidos había ofrecido la ayuda del Plan Marshall con la condición de que la recuperación europea se basara en esta cooperación. Y esto dio origen a la Convención para la Cooperación Económica Europea, firmado en abril del año 1948, y después al Congreso de la Unión Europea en La Haya, celebrado el mes siguiente. Y el Congreso de La Haya pidió una Europa unida y emitió 7 resoluciones sobre aspectos de la unión política. Y el número 7 decía, ojo, la creación de una Europa unida debe considerarse como un paso esencial hacia la creación de un gobierno mundial único. Entonces el Plan Marshall, además de ayudar a levantar Europa, dio origen en 1950 al Plan Schuman, cuando el ministro de Exteriores francés Robert Schuman propuso que toda la producción del carbón y acero de Francia y Alemania se sometiera a la autoridad de un organismo supranacional, lo cual dio origen a su vez a la Comunidad Europea de Carbón y Acero y después a Euratom, Comunidad Europea de la Energía Atómica, y finalmente al Mercado Común. Y la Comunidad Europea de Carbón y Acero era una organización realmente revolucionaria porque puesto que tenía poderes, que se incluye la autoridad para recaudar fondos fuera de cualquier poder estatal existente, o sea, controlar los
precios, canalizar las inversiones, asignar carbón y acero en periodos de escasez y obviamente fijar la producción de épocas de superávit. En resumen, la Comunidad Europea de Carbón y de Acero era un gobierno casi rudimentario. Tras su entrada en vigor en el año 1952, el acuerdo agrupó los recursos disponibles de carbón y acero de 6 países: Francia, Alemania Occidental, Italia, Bélgica, Luxemburgo y Holanda, bajo la única autoridad, anulando las restricciones a las importaciones y exportaciones y de esa forma creando un mercado laboral unificado, por un lado, y por otro, adoptando una política económica común y armonizando el nivel de vida de los Estados miembros, por ahora 6 en esa época, para ayudar, según ellos, ¿no?, a prevenir otra guerra. Entonces el general George Marshall y el Consejo de Relaciones Exteriores ocultaron el hecho de que la Comunidad Europea de Carbón y del Acero era el primer paso concreto hacia esta unificación política, o sea, la primera piedra de la construcción de un imperio es el gobierno mundial único, y con la firma del Tratado de Roma se sentarían las bases de esta creación de la Comunidad Económica Europea en 1957, que se había dado el siguiente paso hacia este futuro gobierno mundial. El Tratado de Roma entró en vigor el 1 de enero del año 1958. Entonces, fíjense que Europa se ha visto forzada a agruparse en una unión de estados, no como Napoleón lo soñó bajo la bandera francesa, ni tampoco como lo soñó Napoleón o Hitler, subyugando bajo la esvástica. Y sin embargo, irónicamente, igual que Napoleón, igual que Hitler, querían unificar Europa bajo el estándar de águila. El emblema de águila hoy en día representa a Estados Unidos. Los principales poderes fácticos, económicos, financieros estadounidenses han trabajado en público y también en secreto, obviamente, para desmantelar las soberanías independientes y crear así la actual de hoy Unión Europea. Fíjense, Ambrose Evans Pritchard, son los periodistas más famosos ingleses, se refiere a este impulso estadounidense a la unificación europea en el artículo publicado en el Telegraph de Londres en septiembre del año 2000. Él decía: los servicios secretos estadounidenses pusieron en marcha una campaña de los 56 para impulsar la creación de una Unión Europea. Fundaron y dirigieron el movimiento federalista europeo. O sea, yo creo que está ya todo dicho. Entonces, en dicho periodo, la CIA estaba dirigida por influentes miembros del Consejo de Relaciones Exteriores, obviamente Kenneth Allen Dulles, el general Walter Bedell Smith, William Donovan, exdirector de la OSS, precursor de la CIA, y Donovan estaba al mando del Comité Estadounidense para una Europa Unida que controlaba y respaldaba el movimiento federalista europeo. Entonces, la línea de puntos, miramos todos estos acontecimientos que llevó a la unificación de los países europeos, va desde el Plan Marshall, pasando por Comunidad Europea de Carbón y Acero hasta Comunidad Económica Europea. Y no es arriesgado decir, ni tampoco una teoría de conspiración descabellada, que el Consejo de Relaciones Exteriores estadounidense sentó literalmente las bases del actual gobierno europeo. Los miembros del CFR han participado, repito, en todas las etapas del camino. Fíjense que la publicación 7277, si no me equivoco, del Departamento de Estado estadounidense, o sea, el grupo especial, el equipo secreto del CFR y sus estudios sobre la guerra y la paz han tenido un impacto, atroz, por así decirlo, en la geopolítica mundial. Y aún así, todavía no han salido a la luz estos acontecimientos, estos documentos secretos, estas deliberaciones privadas en los años 50, a partir de 54, 55, 56, 57, las maniobras realizadas en la sombra por todos esos personajes. Entonces la pregunta, ¿por qué se ignora en los textos de historia contemporánea el papel de la Consejo de Relaciones Exteriores como patrocinador e impulsor de estas acciones y operaciones? Fíjense, ¿por qué las universidades, o sea, el punto supuestamente neurálgico de este liberalismo estadounidense, no ofrecen cursos sobre una de las organizaciones privadas más importantes e influyentes de Estados Unidos? O sea, aquel que moldea la política exterior de Estados Unidos según sus intereses privados.
¿Por qué los periodistas de investigación galardonados con premio Pulitzer, entre otros premios, los catedráticos universitarios, los historiadores americanos, escritores, estadistas, políticos, los investigadores, no han advertido el avance hacia este único gobierno mundial? Y al menos Sócrates se hubiera quedado consternado. O sea, el ser humano investiga, luego aprende. Y cualquier tema es una materia en bruto para el pensador. Ahora, la falta de curiosidad intelectual pública es un síntoma de que se va a producir una pacificación mental. ¿Es eso lo que estamos viendo ahora mismo? Es una pregunta casi retórica. Y bueno, reconozco que a la gente les cuesta creer, incluso con la cantidad de datos que estamos ofreciendo, que el Consejo de Relaciones Exteriores, el CFR, es una organización secreta con motivos ocultos, ya que el Consejo, ofrece una copia de su informe anual que contiene una lista de todos sus miembros, invita a la población a suscribirse a su publicación famosa, Foreign Policy, de hecho es una publicación muy buena, así como navegar por su página web. Y ahí se explica que el Comité Asesor Internacional del Consejo de Relaciones Exteriores consta de unos 40 miembros elegidos procedentes de Europa, América del Norte, de América del Sur, África, Asia, Oriente Medio, los que se invita para comentar los programas institucionales, la dirección estratégica, así como para analizar las opciones prácticas de colaboración entre el Consejo y las instituciones extranjeras. O sea, todo está en la página. Es cuestión de verlo, pero claro, la gente les cuesta creer, no, y dicen, si está en la página, obviamente, si está en la página web, entonces es público, cualquier otra cosa es teorías de conspiración, porque según ellos, cualquier cosa secreta está en secreto, y es absolutamente al revés. O sea, cualquier cosa secreta está a la luz de vista del público. O sea, la conspiración es totalmente abierta. Y este es el título, de hecho, es de uno de los libros de H.G. Wells, La conspiración abierta. Bueno, de todos modos. Entonces, a diferencia del Club Bilderberg, el Consejo de Relaciones Exteriores cuenta incluso con una secretaria que responde amablemente a la mayoría de las consultas. Y sin embargo, todo eso es un engaño, porque sus verdaderas intenciones pueden descubrirse entre las páginas de los propios informes anuales que ofrecen cada año tan cortesamente a la población. Por ejemplo, al examinar la lista de miembros vitalicios del CFR, por ejemplo, uno se da cuenta casi enseguida que más del 90% pertenece también a la Comisión Trilateral o al mismísimo Club Bilderberg, y si se realiza un escrutinio más al fondo, por ejemplo, mirando el informe anual de 1992 del Consejo de Relaciones Exteriores, se consta que el Consejo recomienda repetidamente en muchos lugares, en diferentes formas, que los miembros no deben nunca decir a personas externas quién dijo qué, con qué fin. Y si no es una organización secreta, entonces pregunta, ¿por qué insistiría el Consejo de Relaciones Exteriores en la total discreción de sus miembros? Y llegado a este punto, es importante también recordar lo que se declara en el título 50 de la sección 783 del Código de Estados Unidos sobre la guerra y la defensa nacional. Les cito: cualquier grupo o individuo que actúe conscientemente contra Estados Unidos para favorecer la toma del poder de Estados Unidos por parte de una potencia extranjera comete un acto de traición. Bueno, es todo para hoy. En el próximo episodio os quiero contar sobre la conspiración de los Rockefeller y el plan que desempeñaron la creación de una de las organizaciones mundiales más secretas, la Comisión Trilateral. Bueno, gracias por estar con nosotros. Por favor, no olvidarse de suscribirse, dejar su comentario. Me interesa saber qué os gusta, qué os gustaría ver en el futuro. ¿Ok? Y sobre todo, da un like, por favor, da un like. Soy Daniel Stulin. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós.